Firma la anulación, Luna. La voz del rey Alpha Cassian era una hoja plana e inflexible. Cortaba el silencio del ático del Vanguard. Estás descartando a tu compañera destinada, susurró Luna. Sus dedos flotaban sobre el brillante contrato digital. Por una mujer que ni siquiera puede sobrevivir a la transformación. Cassian no se inmutó. Puso una mano protectora en la espalda baja de Vivian. Vivian se apoyó en su enorme cuerpo. Le ofreció a Luna una mirada de lástima venenosa y perfectamente fabricada. Vivian me dio paz cuando el sindicato solo trajo guerra, declaró Cassian. Sus ojos grises como la tormenta estaban completamente desprovistos de la calidez que una vez tuvieron. Ella es mi verdadera familia ahora. La mano de Luna bajó lentamente. Presionó su propio vientre plano. Allí, el microscópico y no anunciado latido del corazón de su verdadero heredero alfa aleteaba. Entonces tienes exactamente lo que te mereces, dijo Luna. El ático ejecutivo del Vanguard era una obra maestra de dominio frío y moderno. Estaba suspendido a 70 pisos sobre la extensa metrópolis iluminada por neón. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica. Era una ciudad que Cassian gobernaba con una precisión absoluta y aterradora. Pero esa noche, el aire dentro de la enorme suite era sofocante. Estaba denso con el olor de una traición inminente y con el perfume empalagosamente dulce de la mujer junto al rey Alfa. Luna estaba paralizada junto a la mesa de comedor de mármol de obsidiana. Llevaba un sencillo y elegante vestido lencero negro. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros. Por fuera, era la imagen perfecta de la gracia aristocrática. Por dentro, el vínculo de compañera destinada que ataba su alma a la de Cassian gritaba. Era una agonía localizada e insoportable. Cassian, un imponente monolito de músculos definidos y lana de carbón a medida, miraba a Luna. Era como si ella fuera una hoja de cálculo trimestral que ya no generaba ganancias. La manada requiere estabilidad, continuó Cassian. Su voz bajó a la cadencia retumbante y resonante que usaba para dirigir a su junta directiva. Hemos estado emparejados durante 2 años, Luna. Y en esos 2 años, la distancia emocional entre nosotros solo ha crecido hasta convertirse en un problema. El Consejo lo ve, mis enemigos lo ven. La distancia creció porque construiste un muro en el momento en que me mudé, dijo Luna, con la voz extrañamente tranquila. Se negaba a que el temblor de su pecho llegara a su garganta, y lo construiste para poder esconderla a ella detrás. Miró a Vivian. Vivian era una humana, una socialité frágil y delicada cuya familia tenía profundos lazos financieros. Estaban ligados a las operaciones de fachada legítimas del sindicato Vanguard. Había sido la confidente de la infancia de Cassian. Un primer amor que se vio obligado a abandonar cuando su genética alfa se manifestó violentamente. Cuando la diosa de la luna emparejó a Cassian con Luna, un prodigio de la logística de una manada menor, Cassian aceptó el vínculo por deber. Pero el deber era un pobre sustituto de la devoción. No proyectes tus inseguridades en Vivian, espetó Cassian. Un destello de ámbar de advertencia tiñó sus ojos grises. Su lobo interior, Fenrir, soltó un gruñido bajo y ahogado. El sonido era confuso y irregular, como si la bestia estuviera librando una guerra contra su contraparte humana. Ella entiende las presiones de mi trono. No exige el afecto primario y caótico que tú exiges. Necesito una luna que me ancle, no una que complique mi reinado. Luna sintió que las palabras golpeaban su pecho como balas físicas con punta de plata. Afecto primario y caótico, ella simplemente había pedido su tiempo. Había pedido un esposo, no un director ejecutivo. Cassian, por favor, murmuró Vivian suavemente, colocando una mano cuidada en su pecho. Miró a Luna con ojos grandes e inocentes. Ocultaban por completo el triunfo vicioso y territorial que nadaba debajo de ellos. No seas duro con ella. Debe ser muy difícil para ella darse cuenta de que solo fue un error arreglado. Nos aseguraremos de que tenga un generoso paquete de indemnización, ¿verdad? La visión de Luna se estrechó. La pura y descarada audacia de la amante, ofreciéndole un paquete de indemnización de su propio matrimonio, casi hizo que su loba dormida estallara. Pero entonces la mano de Luna se crispó contra su vientre. Esa mañana había visitado el centro médico privado del Vanguard con un alias falso. Había sentido la aterradora y hermosa oleada de un latido acelerado debajo del suyo.
Estaba embarazada de 6 semanas. Había venido al ático esta noche para decírselo. Había creído, tontamente, que la noticia de un heredero finalmente rompería el hielo alrededor de su corazón, que los uniría de la manera que el destino había previsto. En cambio, se encontró con la firma de una anulación. Ella es mi verdadera familia ahora. Las palabras resonaron en el cráneo de Luna. Una sentencia de muerte para la frágil esperanza que había estado albergando. Si le contaba sobre el niño ahora, Cassian la retendría, no por amor, sino por el instinto posesivo de Alpha por su linaje. La encerraría en una jaula dorada en esta torre y Vivian criaría a su hijo. Preferiría morir en las calles. Luna apartó la mano de su vientre, extendió la mano, tomó el lápiz digital y firmó su nombre de forma limpia y elegante en la tableta brillante. El sello holográfico parpadeó en verde. Solicitaba formalmente al Alto Consejo que rompiera el vínculo. La respiración de Cassian se entrecortó ligeramente. Sus ojos cayeron sobre la firma. Por una fracción de segundo, una mirada de pánico profundo y aterrador cruzó su rostro, pero la reprimió violentamente detrás de su máscara de hielo. «No quiero tu dinero, Cassian», dijo Luna, soltando el lápiz. Se quitó el pesado diamante Vanguard de 3 quilates del dedo. Lo dejó suavemente sobre la tableta. Hizo un sonido agudo y final. «Quédate con el territorio. Quédate con el sindicato. Y quédate con ella. Estás oficialmente liberado de tu error». Luna le dio la espalda al Rey Alpha y caminó hacia el ascensor privado. No miró hacia atrás mientras las puertas del latón se cerraban, sellando la tumba de su matrimonio. El descenso al piso 60 se sintió como caer en un abismo. En el momento en que las puertas del ascensor se sellaron, el peso aplastante del vínculo roto golpeó a Luna con una fuerza apocalíptica. Se derrumbó contra la pared de espejos, jadeando en busca de aire mientras su pecho se contraía. Lágrimas, calientes y furiosas, finalmente rodaron por sus mejillas. El dolor era físico. Una sensación de ardor en sus venas mientras el lazo mágico que la unía a Cassian comenzaba a necrosarse y romperse. «Respira», se ordenó a sí misma, presionando sus manos con fuerza contra su vientre. «Tienes que respirar. Por el cachorro, no puedes derrumbarte ahora». El ascensor sonó. Luna se secó la cara y enderezó su postura mientras las puertas se abrían a su suite de oficina privada. Era la jefa de logística del Vanguard. No tenía tiempo para el duelo. Tenía una ventana de 3 horas antes de que la anulación llegara a los servidores del sindicato a la medianoche. Se movió con una precisión frenética y calculada. Se quitó el caro vestido lencero. Se puso pantalones cargo tácticos oscuros, un suéter negro y botas de combate pesadas. Sacó una gastada bolsa de lona de cuero del fondo de su armario. Luna no empacó ropa ni joyas. Empacó supervivencia. Bonos al portador no rastreables que había desviado de las cuentas en el extranjero durante el último año. Un fondo de contingencia que había creado cuando notó por primera vez el perfume de Vivian en las chaquetas de Cassian. Empacó 3 teléfonos desechables, un juego de documentos de identificación falsificados y un botiquín médico de grado militar. Se sentó en su enorme estación de trabajo con múltiples monitores. Sus dedos volaron sobre el teclado retroiluminado. Ella había diseñado la red de seguridad interna del Vanguard. Conocía cada puerta trasera, cada punto ciego y cada trampa digital. Eliminar archivo médico ELO Vanguard 01. Purgar análisis de sangre. Borrar imágenes de ultrasonido. Observó cómo la barra de carga borraba la única prueba del heredero del Vanguard. Cuando la pantalla mostró eliminación completa, bloqueó la terminal y aplastó el disco duro con un pesado pisapapeles de latón. A las 11:45 de la noche, Luna salió sigilosamente de su oficina. Bajó por la escalera de servicio hasta los muelles de carga subterráneos. El aire estaba cargado del olor a diésel y hormigón húmedo. Se subió la capucha de su suéter, mezclándose con las sombras. «Trabajas hasta tarde, Luna». Luna se congeló. Saliendo de detrás de un enorme contenedor de envío estaba Elias, el jefe de seguridad del Vanguard. Era un lobo enorme y con cicatrices, leal solo a Cassian. Su mano descansaba casualmente en la empuñadura de su arma. «Elias», dijo Luna, forzando a su ritmo cardíaco a mantenerse estable. «Estoy haciendo una revisión sorpresa de los cargueros que salen a medianoche». Elías miró su bolsa de lona.
Miró sus botas de combate. Sus fosas nasales se ensancharon, captando el olor a angustia, ozono y las brasas moribundas de un vínculo de pareja. Las revisiones sorpresa no requieren bonos al portador, amiga. Y hueles a un vínculo roto. La sangre de Luna se heló. Si Elias la detenía, Cassian estaría aquí abajo en 3 minutos. Cassian firmó la anulación. Dijo Luna, su voz bajando a un susurro desesperado y endurecido. Me está reemplazando con Vivian. ¿Sabes lo que es ella, Elias? Sabes que destruirá la red de logística que construí para esta manada. La mandíbula de Elias se tensó. Despreciaba a Vivian. La socialité humana trataba a los ejecutores como sirvientes comunes. Había pasado 2 años viendo a Luna tratar a la manada con respeto, asegurándose de que sus familias estuvieran alimentadas y protegidas por su brillante estructuración financiera. El rey dio la orden de sellar el edificio a medianoche para un parche de seguridad. Dijo Elias lentamente, con los ojos fijos en los de ella. Revisó su pesado reloj táctico. Son las 11:57. El carguero que va a los territorios del oeste sale en 2 minutos. Si un fantasma se colara en ese carguero, yo no lo vería. Luna soltó un suspiro tembloroso. El abrumador alivio le debilitó las rodillas. Gracias, Elias. Si se da cuenta de lo que ha perdido, advirtió Elias, haciéndose a un lado, destrozará el continente buscándote. Más te vale correr rápido, Luna. Luna no dudó. Corrió hacia el camión de carga que estaba en marcha. Se deslizó en el oscuro y cavernoso remolque justo cuando las pesadas puertas se cerraban. Se acurrucó en la oscuridad entre los palés de madera. Se abrazó el vientre mientras el camión avanzaba con una sacudida violenta. Mientras el vehículo se incorporaba a la autopista nocturna, dejando atrás la reluciente aguja de la Torre Vanguard bajo la lluvia, Luna susurró en la oscuridad. Ahora solo somos tú y yo, pequeño. Él nunca nos encontrará. 3 años después, el pueblo costero de Blackwood, enclavado en los territorios neutrales del noroeste del Pacífico, era un lugar donde la gente iba a desaparecer. El aire sabía permanentemente a agujas de pino, sal marina y lluvia fría. Era un paisaje agreste e implacable que exigía anonimato. Mamá, mira. Luna levantó la vista de su portapapeles. Estaba de pie en los muelles de madera mojada de la pesquería local, con un pesado impermeable amarillo y botas gruesas. Corriendo hacia ella, con sus botitas chapoteando alegremente en los charcos, estaba Leo. Tenía 3 años, un torbellino de energía ilimitada y genética aterradora. Tenía el cabello oscuro y suave de Luna, pero en el momento en que sonreía, su linaje era innegable. Poseía una mandíbula afilada y aristocrática que ya se estaba formando, y sus ojos eran de un sorprendente y luminoso gris tormenta. Cuando la luz los alcanzaba de la manera correcta, destellaban con un vibrante e inconfundible ámbar alfa. El corazón de Luna se encogió con una mezcla de amor abrumador e incondicional, y un terror constante y latente. «No corras sobre la madera resbaladiza, cachorro», lo regañó Luna suavemente, arrodillándose y atrapándolo mientras se lanzaban sus brazos. Enterró su rostro en su cuello, inhalando el dulce y puro aroma de la lluvia y de cachorro. «Atrapé un cangrejo», anunció Leo con orgullo, señalando con un dedo regordete un pequeño cubo cerca del borde del muelle. «Eres un cazador muy feroz», sonrió Luna, tocándole en la nariz. Durante 3 años, Luna había operado bajo el nombre de Elena. Trabajaba como gerente de logística para las flotas pesqueras independientes, llevando sus cuentas y optimizando silenciosamente sus rutas de envío para que pudieran evitar las tarifas del sindicato. Vivía en una pequeña y modesta cabaña al borde del bosque. Era una vida tranquila y dura, pero era segura. Le había dado a Leo una vida completamente libre de la política tóxica y violenta de la Torre Vanguard. Él no sabía que era un príncipe. No sabía que su padre era un rey. Elena. Luna se levantó, sosteniendo a Leo en su cadera mientras el jefe del muelle, un humano corpulento llamado Silas, corría hacia ella con aspecto profundamente inquieto. «Silas, ¿qué pasa? ¿Hay algún error en el manifiesto?», preguntó Luna, protegiendo a Leo de la llovizna. «No, el manifiesto está bien», dijo Silas, bajando la voz y mirando nerviosamente por encima del hombro hacia la carretera principal. «Pero tenemos un problema. 4 camionetas negras acaban de llegar al pueblo, blindadas, con los cristales tintados.
Aparcaron fuera de la cafetería. La sangre de Luna se convirtió en hielo. Las camionetas negras y blindadas eran la firma universal de los ejecutores de los sindicatos. ¿Qué sindicato?, preguntó Luna, su voz peligrosamente tranquila, su loba dormida inundando de repente sus venas con adrenalina. No reconocí las matrículas, murmuró Silas, pero los tipos que salieron eran enormes, llevaban trajes a medida. Uno de ellos le preguntó a la camarera si alguien en el pueblo había establecido un sistema de enrutamiento complejo recientemente. Dijo que estaban buscando una anomalía logística. Luna sintió que el mundo se tambaleaba sobre su eje. Anomalía logística. Cassian no buscaba una esposa fugitiva. Después de 3 años, probablemente había renunciado a rastrear su olor físico. Estaba rastreando su mente. Estaba buscando la arquitectura financiera invisible y brillante que no podía evitar construir donde quiera que iba. Silas, necesito mi paga de la semana. Ahora mismo, dijo Luna, acomodando a Leo más arriba en su cadera, su mente cambiando instantáneamente al modo de logística de combate. Elena, ¿qué está pasando? Por favor, Silas, solo dame el efectivo. Antes de que Silas pudiera alcanzar su cartera, el rugido bajo y potente de un motor de alta resistencia resonó a través de la niebla. Una elegante camioneta Maybach negra entró lentamente en el aparcamiento de grava de los muelles. El escudo del Vanguard, una calavera de lobo plateada, estaba sutilmente grabado en la parrilla. A Luna se le cortó la respiración. La guardia personal de Cassian. Esconde tus ojos, cariño. Susurró Luna urgentemente a Leo, presionando su rostro firmemente en el hueco de su cuello para que sus ojos gris tormenta quedaran ocultos. Se caló la capucha de su impermeable sobre su propio rostro. Las puertas de la camioneta se abrieron, y la cacería llegó oficialmente a Blackwood. Las pesadas puertas del Maybach se abrieron con un golpe sincronizado y aterrador que pareció detener momentáneamente el golpeteo de la lluvia. 4 enormes ejecutores salieron. Sus trajes oscuros contrastaban con el sombrío fondo gris de la pesquería. Se desplegaron por la grava, sus ojos recorriendo los muelles con la precisión fría y calculada de los depredadores alfa. El corazón de Luna martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Mantuvo la cabeza baja, la capucha amarilla ocultando su perfil, y caminó rápidamente alejándose de la oficina principal, manteniendo una imponente pila de trampas de cangrejo de madera entre ella y los vehículos. Mantén tu cara oculta, Leo, como un juego, ¿de acuerdo?, susurró frenéticamente al oído de su hijo. A las escondidas, murmuró Leo en su clavícula, sus pequeñas manos agarrando con fuerza la tela de su abrigo. Solo tienes que llegar a la línea de los árboles, se dijo Luna a sí misma. Su modesta cabaña estaba a menos de 1 milla de distancia. Si podía alcanzar su mochila de emergencia, podrían desaparecer en la extensa naturaleza del noroeste del Pacífico. Los ejecutores del Vanguard eran lobos de ciudad. Odiaban rastrear a través de densos y húmedos bosques de pinos. Sellen el perímetro, ordenó una voz familiar y grave desde el aparcamiento. Luna tropezó ligeramente, recuperando el equilibrio contra un pilote de madera. Era Elías, el jefe de seguridad que la había dejado colarse en ese carguero hacía 3 años. Seguía vivo, seguía siendo leal, y actualmente estaba orquestando su captura. Entonces, la puerta trasera del pasajero del Maybach se abrió con un silbido. La presión del aire en los muelles pareció desplomarse al instante. Una ola pesada y sofocante, de pura dominación alfa, se extendió por el asfalto mojado, obligando a varios trabajadores del muelle humanos a arrodillarse instintivamente, sin saber por qué. El rey Alpha Cassian salió a la lluvia. Luna se arriesgó a una única y fugaz mirada hacia atrás a través de las rendijas de las trampas para cangrejos. Se quedó completamente sin aliento. No se parecía al director ejecutivo increíblemente pulcro y gélido que había dejado atrás. Cassian parecía descompuesto. Los ángulos agudos y aristocráticos de su rostro estaban endurecidos por una sombra oscura y pesada de agotamiento. Su cabello oscuro estaba más largo, descuidado, peinado hacia atrás por la lluvia. Pero fueron sus ojos lo que más la aterrorizó. No eran el gris frío y calculador que recordaba. Ardían con un ámbar inquieto y salvaje. Parecía menos un rey y más un lobo hambriento que había pasado 3 años merodeando en una jaula. La firma de enrutamiento se originó en esta terminal.
Gruñó Cassian. Su voz se escuchaba fácilmente sobre el sonido de las olas rompiendo. Miraba directamente a la oficina del jefe del muelle, ignorando por completo a los humanos aterrorizados arrodillados en el barro. Encuentren al arquitecto. Si se resisten, rómpanle las piernas y tírenlo al maletero. La logística del Vanguard ha estado sangrando durante 36 meses. He terminado de jugar. No estaba aquí por su compañera anulada. Estaba aquí porque su sindicato estaba perdiendo dinero y necesitaba la brillante mente logística que tontamente había dejado marchar. Luna no esperó a oír ni una palabra más. Salió de detrás de las trampas y corrió hacia el estrecho callejón entre las plantas de procesamiento de pescado, en una carrera desesperada hacia la línea de los árboles. Pero su biología de loba dormida la traicionó. El repentino pico de terror en su sangre, mezclado con un esfuerzo frenético, hizo que su olor, que normalmente mantenía rigurosamente suprimido con bombas de hierbas, se disparara. A unos 50 metros de distancia, Cassian se congeló. Levantó la cabeza bruscamente. Sus fosas nasales se ensancharon violentamente. El ámbar salvaje en sus ojos superó por completo al gris. En el espacio silencioso e invisible de la frecuencia mental que Luna había mantenido firmemente bloqueada durante 3 años, un rugido ensordecedor y catastrófico rompió de repente sus defensas. ¡Luna! La voz de Fenrir explotó en su cráneo, vibrando con una incredulidad desesperada y agonizante. Cassian no ordenó a sus hombres que la persiguieran. Se movió con una velocidad sobrenatural y aterradora, saltando sobre el capó de una camioneta oxidada y corriendo por el muelle, su enorme cuerpo cerrando la distancia en meros segundos. ¡Detente! El rugido físico de Cassian resonó en los techos de hojalata de la pesquería, impregnado de una orden alfa pesada e innegable. Las rodillas de Luna se doblaron bajo el peso puro de la orden. Era un imperativo biológico que no podía combatir. Cayó sobre los tablones de madera mojados, acurrucando su cuerpo completamente alrededor de Leo para protegerlo del impacto. Unos pasos pesados y frenéticos se detuvieron justo detrás de ella. El calor que irradiaba del enorme cuerpo de Cassian atravesaba la lluvia helada. «Date la vuelta», ordenó Cassian. Su voz temblaba, un sonido irreconocible del rey ceniciento. Era irregular, crudo y completamente despojado de su armadura de hielo. «Luna, date la vuelta ahora mismo». Luna permaneció de rodillas en el muelle mojado, su cuerpo acurrucado protectoramente alrededor de su hijo. Su mente corría, una caótica mezcla de pánico y cálculo táctico. Si mantenía la cara de Leo oculta, tal vez podría convencer a Cassian de que el niño pertenecía a un pescador humano. Tal vez podría mentir. «Dije, date la vuelta», repitió Cassian, su voz bajando a una octava peligrosa y vibrante. Se agachó, su mano grande y callosa agarrando su hombro. En el momento en que su piel hizo contacto con su impermeable, una violenta onda de choque recorrió los restos latentes de su vínculo roto. Cassian jadeó. Su agarre se apretó como si se estuviera aferrando al borde de un acantilado. Lentamente, sin otra opción, Luna se levantó y se giró para enfrentar al monstruo del que había huido. Cassian la miró fijamente, la lluvia pegando su cabello oscuro a su frente. Durante un largo y agonizante momento, ninguno de los dos habló. Los ojos de Cassian recorrieron su rostro, bebiendo su imagen como un hombre que ha estado muriendo de sed en un desierto. El director ejecutivo, frío y calculador, había desaparecido por completo. La expresión en su rostro era de una devastación absoluta y demoledora. 3 años, susurró Cassian, las palabras sonando como si el vidrio le desgarrara la garganta. 3 años destrocé la costa este, buscando al fantasma que estaba desviando mis archivos de logística. Pensé que estabas muerta. Pensé que los renegados te habían llevado. «No estoy muerta, Cassian», dijo Luna, su voz gélida, luchando contra el impulso desesperado de retroceder. «Pero soy un fantasma. Te aseguraste de eso cuando firmaste la anulación». Cassian se estremeció violentamente ante la mención de la anulación. La anulación fue un error catastrófico e imperdonable. Vivian casi destruyó la manada, vació la tesorería, filtró las rutas de patrulla fronteriza. La eché 6 meses después de que te fueras. «No me importa», espetó Luna, sus instintos protectores encendiéndose. Ajustó su agarre en Leo,
manteniendo su rostro firmemente presionado contra su cuello. Los fracasos de tu manada no son mi problema. Déjame pasar. Fue entonces cuando Cassian finalmente notó que ella sostenía algo. Sus ojos bajaron de su rostro al pequeño bulto con impermeable amarillo que temblaba en sus brazos. El viento cambió, soplando desde el mar y arremolinándose entre ellos. Las fosas nasales de Cassian se ensancharon de nuevo. Se congeló. Todo su imponente cuerpo se puso completamente, inquietantemente rígido. El olor que le llegaba no era solo lluvia y pino, era vainilla, era ozono, y debajo, innegablemente potente y aterradoramente familiar, estaba el olor distintivo y agudo de su propio linaje. El olor de un Alpha Vanguard. Luna. Respiró Cassian, el color desapareciendo por completo de su rostro. ¿Qué estás sosteniendo? No es asunto tuyo, dijo Luna ferozmente, dando un paso atrás. Pero Leo, asustado por las voces fuertes y la energía abrumadora y pesada del hombre imponente frente a ellos, se retorció en sus brazos. «Mamá», gimió Leo girando la cabeza para mirar. La capucha amarilla cayó hacia atrás. Cassian miró hacia abajo. Leo miró al gigante aterrador con ojos grandes, luminosos, de un gris tormenta, el espejo exacto e indiscutible de los del propio Rey Alfa. La mandíbula aristocrática, el cabello oscuro, el gesto arrogante y terco de su pequeña barbilla. Era una réplica en miniatura, perfecta, del hombre que estaba ante ellos. El silencio en el muelle era absoluto. El estruendo de las olas pareció enmudecer. Cassian cayó de rodillas en el barro. El puro peso gravitacional de la revelación literalmente le arrancó la fuerza de las piernas. Su mano temblaba violentamente mientras la extendía, flotando a centímetros del pequeño rostro de Leo, demasiado aterrorizado para hacer contacto. «Un heredero», dijo Cassian con voz ahogada, las lágrimas llenando instantáneamente sus ojos tormentosos. «Tú. Estabas embarazada cuando te hice firmar ese papel. Cuando estaba junto a esa mujer, llevabas a mi hijo». En el enlace mental, el silencio fue roto por un sonido que Luna nunca olvidaría. Fenrir, la legendaria y aterradora bestia del Vanguard, soltó un aullido de un dolor tan profundo y agonizante y una culpa monumental que Luna casi sintió pena por él. El lobo se dio cuenta de que había dejado que su compañera caminara bajo la lluvia helada, llevando a su cachorro para sobrevivir sola durante 3 años. Lo estaba protegiendo, dijo Luna, su voz temblorosa pero resuelta. Tú elegiste a tu familia, Cassian, y yo elegí a la mía. Él es mío, susurró Cassian, una lágrima finalmente escapando y cortando una línea limpia a través de la lluvia en su mejilla. Miró a Luna, su expresión una mezcla aterradora de devoción absoluta y posesividad salvaje. Él es mi sangre, mi heredero, mi hijo. No lo toques, gritó Luna, dando otro paso frenético hacia atrás, mientras Elias y los otros ejecutores finalmente los alcanzaban, formando un amplio perímetro a su alrededor. Cassian no intentó agarrar al niño. Se quedó de rodillas en el barro, mirando a la mujer que había orquestado por sí sola el éxito de su imperio, y luego le había ocultado su mundo entero. No lo lastimaré, lo juro por mi vida, Luna. No lo lastimaré, suplicó Cassian, su voz ronca. Se levantó lentamente, elevándose sobre ella una vez más, pero la arrogancia había desaparecido. Pero no te alejarás de mí de nuevo, ninguno de los dos. El viaje de regreso al territorio Vanguard fue una clase magistral, sofocante de guerra emocional. Luna y Leo estaban sentados en la parte trasera del Maybach blindado, completamente encerrados. Cassian se sentó en el lado opuesto del lujoso interior de cuero, su enorme cuerpo ocupando demasiado espacio. No había apartado la vista de Leo desde que dejaron los muelles en Blackwood. Leo, agotado por la confrontación y la repentina interrupción de su vida tranquila, se había quedado dormido, su pequeña cabeza descansando en el pecho de Luna. El silencio en el coche era pesado, denso de furia no resuelta y la aterradora realidad de su nueva dinámica. Es tan pequeño. Gimió Fenrir en el enlace mental, la voz del lobo vibrando con un anhelo desesperado y patético. Déjame sostenerlo, Luna. Por favor, solo por 1 minuto. Déjame oler su cabello. Cállate. Proyectó Luna violentamente.
bajando sus escudos mentales. Estaba atónita de poder siquiera proyectar de vuelta al lobo. Se suponía que los vínculos rotos eran silenciosos permanentemente, pero la existencia de su linaje compartido, el niño que sostenía, había actuado como un puente biológico, forzando la reapertura de la frecuencia. Cassian se estremeció en el mundo físico, sintiendo claramente el violento rechazo en su mente. «Puedes odiarme», dijo Cassian en voz alta, su voz física ronca, manteniendo su tono bajo para no despertar al niño. «Tienes todo el derecho a despreciarme». Fui arrogante. Fui un tonto que no pudo ver la obra maestra que tenía delante hasta que desapareció. «Ahórrame la disculpa corporativa, Cassian», espetó Luna, sus brazos envolviendo más fuerte a Leo. «No viniste a Blackwood buscándome porque extrañabas a tu compañera. Viniste porque tu sindicato está perdiendo dinero y necesitabas a tu jefa de logística. Encontrar a tu hijo es solo un bono inconveniente». Los ojos de Cassian se oscurecieron. Un destello de ira genuina y herida cruzó sus rasgos. «No pretendas conocer mi corazón, Luna. Sí, el sindicato está fallando sin ti. Vivian demostró ser un parásito que vendió nuestras rutas de envío a la manada Luna de Sangre, pero la eché en el momento en que me di cuenta de lo que había perdido». Cassian se inclinó hacia adelante, el cuero del asiento crujiendo bajo su peso. Apoyó los codos en las rodillas, mirándola con una intensidad cruda y sangrante. «El día después de que firmaras la anulación, entré en tu oficina. Estaba vacía. Los servidores estaban borrados. Y mi pecho sentí como si alguien lo hubiera hundido con un mazo. Fenrir se volvió completamente salvaje. No me ha dejado transformarme en 3 años. Se negó a emerger en un mundo donde tú no existías». Luna lo miró, genuinamente sorprendida. Un rey alfa que no podía transformarse era increíblemente vulnerable. Había estado gobernando el sindicato más peligroso del continente, medio lisiado por el dolor de su propio lobo. «Escondiste a mi hijo de mí», continuó Cassian, su voz bajando a un susurro peligroso y posesivo. «Me dejaste creer que estaba completamente solo. Durante 3 años me desperté en un ático vacío, preguntándome si los renegados te habían matado en el bosque. Lo escondí porque me dijiste que ya tenías una verdadera familia», respondió Luna, su voz elevándose una fracción, haciendo que Leo se moviera ligeramente. Inmediatamente bajó el tono, fulminando con la mirada a Cassian. «No iba a permitir que mi hijo fuera criado a la sombra de tu amante. No iba a permitir que se convirtiera en un peón en la política del Vanguard». «No es un peón, es el príncipe heredero», declaró Cassian, afirmando la verdad irrefutable de su genética. «Y será criado en la Torre Vanguard con toda la protección, riqueza y poder de su linaje. No dejaré que lo encierres en una jaula de cristal, Cassian». «No lo estoy encerrando, estoy asegurando su futuro», replicó Cassian suavemente. Se recostó en el asiento, sus ojos nunca apartándose de su rostro. El pánico de los muelles se desvanecía, reemplazado por la aterradora y calculada autoridad del Rey Alfa. «La manada Luna de Sangre sabe que nuestra logística es débil. Se están moviendo en nuestras fronteras del sur. Si descubren que el Vanguard tiene un heredero de 3 años viviendo actualmente en una cabaña de madera en territorio neutral, no dudarán en asesinarlo para acabar con mi linaje». A Luna se le cortó la respiración. Lo odiaba por ello, pero sabía que su evaluación táctica era completamente correcta. Aquí fuera, Leo era vulnerable. «Necesitas mi protección, Luna», dijo Cassian, su voz suavizándose, una mezcla aterradora de amenaza y promesa. «Y yo necesito a mi arquitecta de logística. Regresaremos a la torre. Tendrás control ejecutivo total de las finanzas del sindicato. Tendrás la suite del ático. ¿Y qué le vas a decir al consejo?», desafió Luna. «¿Que tu compañera descartada y anulada ha vuelto?». Cassian miró al niño dormido en sus brazos. Las comisuras de su dura boca se curvaron hacia arriba en una pequeña y feroz sonrisa. «Voy a decirles que la Luna del Vanguard ha regresado», dijo Cassian, sus ojos grises fijos en los de ella con una intensidad ardiente e inquebrantable. «Y que cualquiera que cuestione su autoridad me responderá a mí. Te fuiste con mi heredero, Luna. Ahora vas a volver y gobernar mi imperio». La llegada a la Torre Vanguard se sintió menos como un regreso a casa y más como una ocupación militar. Cuando el Maybach negro se deslizó en el garaje ejecutivo subterráneo,
Elías ya había asegurado el perímetro. Una falange de ejecutores fuertemente armados formó un escudo físico alrededor del vehículo en el momento en que se detuvo. Luna salió de la camioneta, sosteniendo a un Leo dormido firmemente contra su pecho. El cavernoso garaje de acero reforzado olía exactamente como recordaba. Ozono, gases de escape y el agudo sabor metálico de la dominación alfa. Cassian salió detrás de ella, su mera presencia haciendo que los ejecutores inclinaran la cabeza. No dio órdenes, simplemente guió a Luna hacia el ascensor privado, su enorme mano flotando a centímetros de la parte baja de su espalda, sin llegar a tocarla, pero bloqueando por completo cualquier amenaza percibida. El ascensor privado subió rápidamente, saltándose por completo los pisos comerciales. El silencio entre ellos era denso y cargado de ultimátums no dichos. Cuando las puertas del latón se abrieron en el piso 70, el ático parecía notablemente sin cambios. El mármol de obsidiana brillaba, los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista vertiginosa de la ciudad y el aire estaba perfectamente climatizado. Pero el silencio en la enorme suite era opresivo. Hice que convirtieran el ala de invitados en una guardería. Dijo Cassian en voz baja, rompiendo el silencio mientras pasaba junto a la enorme mesa de comedor, el lugar exacto donde habían firmado la anulación 3 años antes. Es seguro. Solo Elias y yo tenemos los códigos de anulación biométrica para la puerta. Luna lo siguió por el largo y sombreado pasillo, empujó la pesada puerta de roble y se detuvo en seco. No era solo una guardería, era una fortaleza disfrazada de paraíso infantil. Las ventanas estaban equipadas con vidrio balístico, las paredes revestidas con paneles de amortiguación acústica. Sin embargo, en medio de la arquitectura hipersegura, había un lujoso lobo de peluche de gran tamaño, una alfombra de juegos expansiva y una cama cubierta con las sábanas más suaves de tonos neutros. Era una habitación diseñada por un hombre aterrorizado del mundo, tratando desesperadamente de proteger lo único que importaba. Luna acostó suavemente a Leo en la cama, tirando del grueso edredón sobre sus pequeños hombros. Se movió ligeramente, sus pequeñas manos agarrando el borde de la manta antes de volver a caer en un sueño profundo. Se dio la vuelta y encontró a Cassian de pie en la puerta, observándolos con una expresión de hambre profunda y desnuda. El rey ceniciento, el terror de la costa este, parecía estar presenciando un milagro que no se le permitía tocar. «Duerme a pesar de todo», murmuró Luna, manteniendo la voz baja. «Huele a ti», respondió Cassian, entrando cautelosamente en la habitación. Caminó hasta el borde de la cama, su alta figura cerniéndose sobre el niño dormido. Se agachó, sus dedos callosos y con cicatrices temblando, mientras apartaban suavemente un rizo rebelde de la frente de Leo. La ternura del gesto golpeó a Luna como un golpe físico. Se había preparado para un tirano exigiendo la custodia, para un director ejecutivo apoderándose de un activo. No se había preparado para la devastadora visión de un padre conociendo al hijo que pensaba que no existía. «Es perfecto», susurró Fenrir en el enlace mental, un suave y vibrante zumbido de absoluta reverencia. «Moriremos por él, Luna. Quemaremos el mundo por él. Necesito los libros de contabilidad», dijo Luna abruptamente, rompiendo el frágil momento emocional antes de que pudiera quebrar su resolución. Se cruzó de brazos sobre el pecho, apoyándose en la pared. «Si voy a estabilizar las raíces sangrantes del sindicato, necesito acceso completo a las cuentas que Vivian comprometió». Cassian no apartó la vista de su hijo. Su mano permaneció suavemente apoyada cerca de la cabeza de Leo. «Elías te traerá una terminal segura por la mañana. Todo es tuyo, Luna. Las cuentas, las rutas, los ejecutores, tienes autoridad absoluta. No quiero autoridad sobre tu manada, Cassian. Estoy haciendo esto para asegurar la herencia de Leo, nada más». Cassian finalmente se giró para mirarla, sus ojos gris tormenta, brillando con un profundo fuego territorial. «Eres su madre, eres la Vanguard, Luna. Aceptes el título o no, la manada se someterá a ti. Y pasaré el resto de mi vida demostrando que esta torre ya no es una jaja». 3 semanas se convirtieron en una maratón caótica y agotadora de guerra corporativa. Luna trabajaba desde su suite en el ático, desmantelando las desastrosas trampas financieras que Vivian había dejado atrás.
Con su brillante y meticulosa reestructuración, el sindicato Vanguard dejó de perder dinero y comenzó a reclamar lentamente sus territorios perdidos. El Alto Consejo estaba atónito. La legendaria compañera no emparejada del Rey Alfa había regresado de entre los muertos, trayendo un heredero y un intelecto logístico despiadado que aterrorizaba a las manadas rivales. Pero un animal acorralado es el más peligroso, y la manada Luna de Sangre, al darse cuenta de que su ventana de oportunidad para aplastar al Vanguard se estaba cerrando rápidamente, se desesperó. Eran más de las 2 de la mañana de un viernes. Luna estaba sentada en la enorme mesa de comedor de obsidiana, rodeada de tabletas encriptadas y proyecciones holográficas brillantes. Leo dormía en la guardería segura. Cassian estaba al otro lado de la habitación, revisando informes de patrulla fronteriza, con un vaso de whisky en la mano. La tensa tregua no hablada entre ellos se había mantenido. Operaban impecablemente como socios comerciales, ignorando por completo el caótico y desesperado vínculo de pareja que intentaba reconstruirse bajo la superficie. De repente, el ático se sumió en una oscuridad absoluta. El zumbido del climatizador se apagó. Las tabletas brillantes se oscurecieron. La única luz provenía del brillo de neón de la ciudad que se filtraba a través de los ventanales del suelo al techo. Luna se levantó de inmediato, su corazón martilleando contra sus costillas. La torre Vanguard funcionaba con una red eléctrica subterránea independiente y con triple redundancia. Los apagones eran matemáticamente imposibles, a menos que fuera sabotaje. «Ve a la guardería». La voz de Cassian ordenó en su mente, aguda y desprovista de pánico. En la oscuridad, vio el aterrador brillo luminiscente de sus ojos alfa de color ámbar. Alguien eludió los relés de seguridad física en la planta baja. «Es una infiltración». «¿Cómo?», respiró Luna, corriendo por el pasillo hacia la habitación de Leo. «Elías cambió los códigos ayer». «Ah, Vivian», gruñó Cassian, la revelación golpeando el enlace mental como un trueno. Antes de que la echara, copió las llaves maestras de anulación física. Se las vendió a Luna de Sangre. Luna introdujo la anulación biométrica en la puerta de la guardería con las manos temblorosas. Sacó a un somnoliento Leo de su cama. «Mamá», murmuró, frotándose los ojos. «Silencio, cachorro. Estamos jugando a un juego silencioso», susurró Luna, sus instintos de loba dormida gritando de terror absoluto al captar un olor extraño que se filtraba por los conductos de aire. Ozono, pólvora y lobos desconocidos y agresivos. Las pesadas puertas de roble del ático no solo se abrieron, fueron arrancadas de sus bisagras por una carga explosiva localizada. 6 asesinos de Luna de Sangre entraron en la enorme suite. Llevaban equipo táctico y portaban armas pesadas chapadas en plata, diseñadas específicamente para eludir la curación de los hombres lobo. Habían venido a decapitar al liderazgo del Vanguard y a masacrar al heredero. Cassian los encontró en el centro de la sala de estar. No sacó un arma, no dudó. Durante 3 años, su lobo interior había estado atrapado en una jaula de dolor y vínculos rotos, negándose a emerger. Pero el olor de una amenaza contra su compañera y su cachorro rompió por completo el bloqueo psicológico. Cassian no solo se transformó, hizo erupción. El sonido de su transformación fue una aterradora sinfonía de huesos crujiendo y músculos desgarrándose. El elegante director ejecutivo de traje de carbón desapareció, reemplazado por un monstruoso lobo negro, como la noche del tamaño de un oso grizzly. Fenrir era una criatura de proporciones míticas, sus ojos brillando como soles gemelos en la oscuridad. El primer asesino levantó su escopeta chapada en plata, pero Fenrir se movió con una velocidad imposible. El enorme lobo cerró la distancia. Sus mandíbulas se cerraron sobre el torso del hombre con un crujido repugnante, lanzándolo por la habitación como un muñeco de trapo. Luna retrocedió a la esquina de la guardería, abrazando a Leo contra su pecho, observando a través de la rendija de la puerta cómo se desarrollaba la masacre. Los asesinos restantes abrieron fuego. El ensordecedor rugido de los disparos llenó el ático. Fenrir esquivó, pero el volumen de fuego era abrumador. Una bala con punta de plata rozó su enorme hombro, desgarrando piel y carne. El lobo rugió de agonía, la plata quemando como ácido, pero se negó a retroceder. Posicionó su enorme cuerpo deliberadamente entre los asesinos y el pasillo que conducía a la guardería,
absorbiendo el fuego entrante para formar un muro impenetrable de músculo y rabia. ¡Acaben con la bestia!, gritó el asesino principal, recargando su arma. ¡Cassian!, gritó Luna en el enlace mental, viendo cómo la sangre se acumulaba en el pulido suelo de mármol. No podía simplemente verlo morir. Luna miró frenéticamente alrededor de la guardería. Sus ojos se posaron en la pesada consola de seguridad biométrica cerca de la puerta. Recordó sus propios diseños arquitectónicos. El ático estaba equipado con un protocolo de bloqueo de emergencia para ataques químicos. Luna dejó a Leo suavemente detrás de la pesada cuna de roble. Se abalanzó sobre la consola, arrancando la cubierta de plástico de la anulación manual de emergencia. ¡Aguanta la respiración, Cassian!, gritó. Apretó el botón de emergencia. De los conductos de ventilación del techo en la sala de estar, se desplegó instantáneamente un diluvio de alta presión de espuma antidisturbios especializada de grado militar y gas salón pesado. Los asesinos, tomados completamente por sorpresa, se ahogaron y lucharon mientras el gas desplazaba el oxígeno, la espuma endureciéndose alrededor de sus botas, clavándolos al suelo. Fenrir, advertido por el grito de Luna, se había agachado, conteniendo la respiración mientras sus enormes garras se clavaban en el mármol. En segundos, los asesinos quedaron incapacitados, jadeando y asfixiándose en el suelo. Las pesadas puertas de acero del ascensor privado finalmente se abrieron, y Elias entró en la habitación con una docena de ejecutores del Vanguard, con máscaras de gas y armas pesadas. Barrieron la habitación, ejecutando a los inmovilizados asesinos de Luna de Sangre con una eficiencia despiadada. El gas salón se había disipado, reemplazado por el agudo olor metálico a sangre y plata quemada. El ático era un cascarón en ruinas de vidrio roto y mármol quebrado. Luna salió de la guardería, sosteniendo a Leo con fuerza. Cassian había vuelto a su forma humana. Estaba sentado pesadamente contra la mesa de comedor en ruinas, vistiendo solo un par de pantalones tácticos que Elias le había entregado. Su pecho y hombro estaban cubiertos de sangre, la herida de plata humeando débilmente mientras su curación alfa luchaba por purgar el metal tóxico de sus venas. Parecía completamente agotado, pero sus ojos ámbar se fijaron inmediatamente en Luna y el niño. ¿Estás herida?, dijo Cassian con voz áspera. Estamos perfectamente bien, dijo Luna, su voz temblorosa mientras caminaba hacia él. Se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos trazando las heridas sangrantes y dentadas que había sufrido para protegerlos. Tú recibiste balas de plata por nosotros. Recibiría 1000, susurró Cassian, su pecho agitándose. No intentó ocultar su dolor, ni proyectar una falsa sensación de invulnerabilidad. La miró, completamente despojado de su orgullo. Te dije, Luna, que quemaría el mundo para mantenerte a salvo. Leo, sintiendo el cambio en la aterradora atmósfera, se retorció en los brazos de Luna. Miró a Cassian, su pequeño rostro serio. Señaló con un dedo regordete la herida sangrienta en el hombro de Cassian. «Pupa», murmuró Leo, sus ojos gris tormenta muy abiertos. Cassian soltó una risa entrecortada y rota, las lágrimas mezclándose con el sudor y la sangre en su rostro. Extendió la mano temblando violentamente y acarició suavemente el costado de la cara de Leo. Era la primera vez que realmente tocaba a su hijo. «Sí, pequeño lobo», murmuró Cassian, su pulgar rozando la mejilla del niño. «Una gran pupa, pero estoy bien ahora. Estás a salvo». Luna observó al hombre más peligroso del continente llorar por el suave toque de su hijo. El muro grueso e impenetrable que había construido alrededor de su corazón durante 3 años comenzó a agrietarse. Se dio cuenta, con una claridad aterradora y abrumadora, de que el alfa arrogante que la había anulado estaba realmente muerto. Este hombre, sangrando en su propio suelo, finalmente se había dado cuenta de lo que significaba una verdadera familia. Cassian miró a Luna, su mano bajando de Leo para agarrar suavemente su muñeca. «Hace 3 años, fui un cobarde», dijo Cassian, su voz cargada con el peso de un arrepentimiento absoluto y profundo. «Dejé que una humana me manipulara porque estaba aterrorizado del poder que tenía sobre mí. Estaba aterrorizado de lo profundamente que mi lobo te necesitaba. Elegí una amante tranquila y sumisa en lugar de una reina magnífica y aterradora, y me costó todo.
La acercó un poco más, apoyando su frente contra su cadera, mientras ella estaba de pie sobre él. No te pido que olvides, suplicó Cassian, las palabras vibrando a través del enlace mental reabierto, inundando su mente con una devoción pura e inalterada. No te pido que me perdones todavía. Pero por favor, Luna, no lo escondas de mí de nuevo. Déjame ser su padre. Déjame ser tu escudo. En el espacio silencioso de sus mentes, Fenrir gimió. Un sonido de rendición absoluta e incondicional. Somos tuyos, solo tuyos. Luna miró al rey ceniciento arrodillado a sus pies. Sintió que los restos pesados y latentes de su vínculo de pareja roto de repente cobraban vida. Ya no era el lazo irregular y doloroso de un matrimonio arreglado. Era un vínculo de segunda oportunidad, forjado en fuego, sangre y la verdad innegable del niño que descansaba entre ellos. Cambió a Leo a un brazo y usó su mano libre para acariciar suavemente la cara de Cassian, levantando su cabeza para que se viera obligado a mirarla a los ojos. Eres un director ejecutivo terrible, Cassian, susurró Luna, una pequeña sonrisa acuosa rompiendo sus lágrimas. Tu seguridad es defectuosa, tu logística era un desastre, y tu juicio en amantes fue catastrófico. Cassian soltó un suspiro tembloroso, cerrando los ojos ante su toque. Lo sé. Pero, continuó Luna, su pulgar limpiando una mancha de sangre de su pómulo, eres un padre excepcional, y eres un lobo muy valiente. Cassian abrió los ojos, el ámbar retrocediendo por completo a un gris suave y luminoso. La atrajo hacia un beso desesperado y estabilizador, enterrando su rostro en su cuello mientras ella lo rodeaba con sus brazos, sosteniendo a su hijo de forma segura entre ellos. Las piezas rotas de la manada Vanguard finalmente encajaron, ancladas por la luz brillante e innegable de la luna que había regresado para reclamar su trono. Epílogo. El legado Vanguard, 5 años después. La sala de juntas ejecutiva de la Torre Vanguard zumbaba con la tensión de alto riesgo de una fusión continental. Sentados alrededor de la enorme mesa de cristal, estaban los emisarios del sindicato Garra de Hierro del Sur. Su alfa inclinado hacia adelante, discutiendo agresivamente las tarifas de envío. A la cabeza de la mesa se sentaba Luna. Vestía un traje de poder carmesí a medida. Su comportamiento era de una autoridad absoluta e intocable. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo y elegante, y el enorme diamante Vanguard de 3 quilates, restaurado y redimensionado, brillaba en su mano izquierda. No levantó la voz mientras desmantelaba sistemáticamente las proyecciones financieras del alfa de Garra de Hierro, usando una única y devastadoramente precisa hoja de cálculo holográfica. El Vanguard no absorbe pasivos, Alpha Turin, declaró Luna, su voz suave e inflexible. Aceptarás la reestructuración del margen del 15%, o cortaremos tus cadenas de suministro del este a medianoche. La elección es enteramente tuya. Cassian estaba de pie cerca de los ventanales del suelo al techo, apoyado casualmente contra el vidrio reforzado. Llevaba su característico traje de carbón, pero las líneas duras y amargas que una vez habían definido su rostro habían desaparecido. Sus ojos gris tormenta estaban fijos por completo en su compañera, brillando con un orgullo inmenso e inquebrantable. Para el mundo, él era el aterrador ejecutor de la ley del sindicato. Pero en esta habitación, viendo a su reina gobernar, era simplemente un hombre cautivado por su mayor bendición. Antes de que el Alpha Turin pudiera montar un contraargumento frenético, las pesadas puertas de la sala de juntas se abrieron. Leo entró en la habitación. A los 8 años ya era alto para su edad, poseyendo el mismo e intimidante pavoneo de su padre. Llevaba una versión a escala de los trajes a medida de Cassian, su corbata perfectamente anudada. Siguiéndolo a 2 respetuosos pasos de distancia, estaba Elias, actuando como la sombra personal del joven príncipe. «Mamá», dijo Leo, su voz llevando la inconfundible y creciente cadencia de un comando alfa. Ignoró por completo a los atónitos emisarios de Garra de Hierro. Elías dijo que las negociaciones se estaban alargando. Los del catering necesitan saber si retrasamos el banquete 1 hora. El Alpha Turin miró al niño sintiendo el repentino y opresivo peso de 2 generaciones de Alphas Vanguard en la misma habitación.
La pura dominación genética que irradiaba el niño de 8 años fue suficiente para que los emisarios del sur se movieran incómodos en sus asientos. Luna sonrió, la máscara corporativa gélida derritiéndose instantáneamente en una expresión cálida y radiante. Gracias, Leo. Diles a los del catering que esperen. El Alpha Torin y yo estamos concluyendo nuestro negocio. Volvió su mirada hacia el líder del sur, ¿verdad? Torin tragó saliva, mirando del aterrador rey en la ventana a la brillante reina en la mesa y al heredero indiscutible de pie junto a la puerta. Sí, concedió Torin apresuradamente, alcanzando el lápiz digital. El margen del 15% es aceptable. Excelente, dijo Luna, firmando en la tableta antes de levantarse. Leo, ¿por qué no acompañas a nuestros invitados a la salida? Leo ofreció un asentimiento cortés e inquietantemente profesional a los emisarios. Mientras salían apresuradamente de la habitación, con Elias siguiéndolos de cerca, Cassian se apartó de la ventana y caminó hacia la cabecera de la mesa. Envolvió sus brazos holgadamente alrededor de la cintura de Luna desde atrás, presionando un suave beso en su cuello. Los aterrorizas, mi reina. Creo que Torin habría firmado la escritura de su propia casa si se lo hubieras pedido. No quiero su casa. Rió Luna suavemente, apoyándose en su sólido pecho. Puso sus manos sobre las de él, entrelazando sus dedos. Ya tengo todo lo que necesito aquí mismo. Cassian la giró en sus brazos, sus ojos grises oscureciéndose con un afecto profundo y del alma. El enlace mental entre ellos, una vez roto por la arrogancia, ahora forjado en fuego y supervivencia, zumbaba con una hermosa e ininterrumpida frecuencia de amor incondicional. No exactamente todo, murmuró Cassian, una sonrisa lenta y devastadoramente hermosa curvando sus labios. Colocó suavemente su gran mano sobre la ligera y nueva hinchazón de su vientre. Fenrir me lo dijo esta mañana, antes de que siquiera te hicieras la prueba. Luna jadeó suavemente, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lo sabía? Cassian, solo han pasado 4 semanas. Siempre lo sabemos, ronroneó Fenrir en el enlace mental, el gran lobo vibrando de alegría absoluta. Una hermanita para Leo. Nuestra manada está creciendo. Es imposible sorprenderte a ti y a tu lobo, susurró Luna, lágrimas de felicidad picando en sus ojos mientras envolvía sus brazos alrededor de su cuello. Me sorprendiste una vez, hace 5 años, cuando te fuiste, dijo Cassian, su voz densa de emoción mientras la atraía completamente contra él, asegurándola en su abrazo. Y he pasado cada día desde entonces asegurándome de que nunca tengas una razón para hacerlo de nuevo. Eres mi verdadera familia, Luna, siempre. Luna lo besó, los fantasmas del pasado completamente erradicados por la luz cegadora de su futuro. La Torre Vanguard ya no era una jaula, era una fortaleza construida sobre el amor, y permanecería intacta por generaciones. Conclusión. El ataque a la Torre Vanguard fue el último y fatal error de la manada Luna de Sangre. En una semana, Cassian y Luna desmantelaron sistemáticamente a sus rivales, absorbiendo sus territorios con una eficiencia despiadada y combinada que aterrorizó al Alto Consejo. El sindicato Vanguard entró en una edad de oro, gobernado no solo por la fuerza brutal del Rey Alpha, sino por el brillante genio logístico de su reina. Y corriendo por los pasillos del ático ejecutivo, completamente sin miedo e infinitamente amados, estaban el príncipe heredero y su futuro hermano. La prueba viviente de que el verdadero destino no puede ser anulado y que la verdadera familia siempre vale la pena luchar por ella. Si te encantó esta dramática historia de segundas oportunidades, venganza táctica y feroz devoción alfa, por favor no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más ficción emocionante de Hombres Lobo.